Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de febrero de 2020. Estamos a 2 días del Día del Amor y la Amistad, que es algo tan importante. Bueno, tan importante, nivel el avión. O sea, el Día del Amor y la Amistad. Pero me da mucho gusto, como todos los días, saludar a Jaime Guerrero. ¿Cómo estás, Jaime Guerrero? Y me da muchísimo gusto, nos da a Jaime y a mí, recibir nuevamente en este programa a María Elena Cantú. Gracias, Malala, ¿cómo estás? Es que me presentaste así como y nos da mucho gusto. Claro. Pero es que sí nos da gusto porque cuando no vienes, pues te extrañamos mucho. Muchas gracias. Bienvenida, Muchas gracias. María Elena, bienvenida. Sí. Luego a Jaime le da miedo quedarse solo conmigo. Sí, me da mucho miedo. Le da mucho miedo, entonces siempre... ¿Qué hora no va a venir Malala? Ya, que venga. Que yo siempre estoy insistiendo, que venga Malala, hay que hacer lo necesario para que venga. Bueno, a ver, hoy hay 3 asuntos importantes de la mañanera. Uno es la asistencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la mañanera. Nunca había ido. No. El segundo tema es el Infonavit y un asunto que puede crecer ahí de tranzas. ¿Sí? El tercero es la cuestión migratoria que presentó hoy Marcelo Ebrard. Y hay un asunto que se nos coló, que fue pues, el arresto de este hombre Emilio Lozoya, allá en España. En Málaga. Que pues yo creo que le cae de perlas al presidente, porque pues después de semanas de no tener realmente ningún triunfo, de que está claro que lo del avión es un timo, que está claro que hay la metida de pata de los feminicidios, diciendo que los feminicidios son menos importantes que lo del avión, etcétera, etcétera, pues me parece que esto le va a caer como anillo al dedo y va a ser aprovechado para hacer otra vez, vean la mano que está aquí, pero bueno, entremos en materia. A ver, Marilena trae un audio de un especialista que les vamos a poner en unos momentos, que me parece que sería importante. Dura poco, ¿sí? Hoy asiste el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ¿sí? Lelo de la Rea, y le dice al presidente que como la Suprema Corte no puede mandar iniciativas, entonces le pide que la iniciativa de la Suprema Corte la adopte el presidente. El presidente le dice que ahí que la va a firmar. ¿Sí? Qué bonito, ahora, ¿no? Qué bonita amistad. Sí, ahora, yo quisiera que hablaran ahorita del hecho político en sí, no tanto del contenido, sino del hecho político, que un jefe de un poder, ¿sí?, vaya al espacio del jefe de otro poder que se supone deberían estar separados y le pide un favor de esta naturaleza. No es cualquier cosa. Ahora, esa es una cosa que habría que fijarse. La segunda cosa que habría que fijarse. En la mañana presentan la reforma como una reforma que va contra la corrupción dentro del Poder Judicial, que todos sabemos que es muy abundante, contra el nepotismo y contra la impunidad. Así es. Entonces uno dice, ¿y para qué quiere una reforma si él, en su carácter de jefe del Poder Judicial, puede hacer un reglamento para todo eso? Y entonces uno Pero dice... es que mira, yo te voy a decir que no estamos entendiendo, y ahorita vimos la grabación de María Elena. Lo que me queda claro... No estamos entendiendo porque ahí el asunto profundo es que se trata de que ahora haya defensores de los pobres. No que se aplique la ley. Esta parte no. Bueno, lo dijo. Sí lo dijo, pero no me refiero a eso. O sea, el representante del Poder Judicial dice, esto es para esto y esto. Nepotismo, corrupción y acoso sexual. Entonces, eso dice. Entonces uno dice, ¿por qué tiene que presentarla ya si él puede hacer un reglamento interno? Porque necesitaba el toque del presidente. Lo que le está haciendo es un quid pro quo. Le está diciendo al presidente, yo vengo aquí a apoyarte, pero no te metas a reglamentar el Poder Judicial, porque ya ven que había toda la propuesta de cambiar el Poder Judicial. O sea, es la subordinación explícita, me parece, a lo mejor estoy exagerando, del Poder Judicial. Después han salido otras informaciones. El presidente dijo que dentro de esta reforma iba el fortalecimiento de la Defensoría de Oficio, que ya se va a llamar Defensoría de Pobres, o no sé cómo se va a llamar. Pobres, ¿no? Y a mí no me parece mal esa parte, pero bueno, entremos en materia.
Porque después los periódicos dijeron, es que no solamente es lo que se anunció en la mañana, sino hay más. Es verdad. Entonces, si quieres... Yo arrancaría primero con lo que dices, forma y fondo. La forma, pues sí llama la atención que esté ahí Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, la cabeza máxima de un poder distinto al del Ejecutivo, que vaya a la mañanera, que el propio presidente diga y hable de autonomía y de independencia, cuando estamos viendo claramente en que la foto no corresponde con los dichos y los hechos. Digamos, ¿no? ¿Por qué Saldívar tiene que ir a la mañanera de AMLO? Eso es una primera reflexión. La segunda, la primera pregunta que yo me hice cuando escuché esto, fue pensar en la otra reforma que se filtró a los medios de comunicación hace un par de semanas y que es una reforma de justicia. Esta reforma distinta que nos preocupó tanto porque, entre otras cosas, traía la figura del arraigo cuestionada por Naciones Unidas para todos los delitos, eliminando la restricción de su aplicación para casos de delincuencia organizada, autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter fiscal y electoral, permite una cosa preocupante, que las pruebas obtenidas ilícitamente entren cuando el sistema procesal penal mexicano las considera como que deben ser excluidas. Sí, esta reforma distinta fue lo que me hizo llamarle a Jorge Lara. Jorge Lara es un abogado penalista, fue su procurador, y preguntarle, ¿cómo ves tú lo que hoy pasó en la mañana, en la mañanera de AMLO, respecto al Poder Judicial de la Federación y aquella otra que nos tenía inquietos? Y esto nos respondió para el rapidín. Lo voy a poner y a compartir. La reforma que hoy presenta como proyecto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace suya y se presentará al Congreso de la Unión, es referente a temas de organización interna de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Se clarifican, se ajustan cuestiones relativas a las competencias internas, a la forma de organizarse, a el funcionamiento de algunas entidades colegiadas al interior del Poder Judicial de la Federación. Preponderantemente es una reforma orgánica. Hay que decir que también tiene algunos aspectos que hay que revisar con cuidado, como el nuevo sistema de precedentes, a efecto de ver que no se esté trastocando el principio de reserva de ley. Ahora bien, esta reforma solamente es para el Poder Judicial de la Federación y no abarca los temas que la reforma o los proyectos de reforma que se filtraron hace 2 semanas se habían hecho públicos. Es decir, aquella otra reforma tocaba puntos constitucionales para crear un código penal único, para modificar algunos aspectos del principio de presunción de inocencia y debido proceso, que fue lo que generó preocupaciones por el trastocamiento del régimen de derechos fundamentales. Aquella reforma sigue pendiente, hay que estar atentos, seguramente en algunos días o semanas se presentará, y si es necesario hacer la consideración pues, de que viene un código penal único, de que habrá cambios al sistema penal acusatorio, de que habrá otro tipo de ajustes y de propuestas, como por ejemplo una ley de justicia cívica, que es importante ya promover. Pero son temas, esta reforma de hoy y la de hace 15 días, son temas distintos, aunque sí son complementarios. Entonces faltaría ver la otra reforma ya de contenidos más sustantivos y procesales en conjugación con esta reforma que es más de naturaleza orgánica. Sí, tiene otros aspectos. Sí, a ver, antes de darle la palabra a Teresa para que nos dé su opinión, creo que no tenemos internet, ¿verdad? Ok. Se cayó, también en Facebook se cayó.
En Facebook sigue transmitiendo. Bueno, pues seguimos. Pues mira, ya más allá de la broma, a mí me parece una claudicación, pues del equilibrio, no del equilibrio, de la división de poderes de nuestro país. Sí. O sea, y yo creo que la división de poderes tiene justo como objetivo que cada uno de los poderes sea contrapeso del otro. Uh-huh. Porque la tentación del poder, pues eso es algo inherente al ser humano. Digo, desde Lucy en África hasta ahorita, pues los seres humanos tenemos esos instintos de dominación, de apoderamiento, de imponer nuestra forma de pensar y de ser. Y yo creo que, digo, vámonos al espíritu de las leyes de Montesquieu, desde hace muchos años, pues se trató de que justo la división de poderes permitiera ese equilibrio para que el Ejecutivo no pudiera hacer lo que le da la gana, para que el Legislativo tampoco y el Judicial tampoco. Y creo que falta desde luego, como a veces se dice, el cuarto poder, que somos los medios de comunicación, chiquitos, grandotes o como sea, que ayudan también a fortalecer esa división de poderes. Y desgraciadamente lo que estamos viendo pues es que se están difuminando las fronteras entre un poder y otro. Es la palabra exacta. Se están, sí, porque no es de tajo, no es así de, bueno, pues ya, aquí se acabó y aquí se hace lo que yo digo. Es la langosta en agua tibia que exacto. Cuenta eso, ¿no? De cómo metes a una langosta y le vas, primero el agua está fría y le vas subiendo y al rato pues ya. Sí, lo que dicen, digo, es una anécdota muy usada ya. Si tú metes a una langosta en agua hirviendo, la langosta se secreta una serie de líquidos que hacen que la carne no sepa bien. Pero si tú metes a una langosta en agua fría y la vas calentando poco a poco, el animal no percibe que se está muriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que, por eso difuminar me parece que es la palabra exacta. Yo creo que es la palabra difuminar, porque ahí vamos poco a poquito y bueno, ya, digo, hoy en la mañana pasó con relación a esto otra cosa que seguramente a ustedes les preocupó, a mí muchísimo, cuando dice Marcelo Ebrard, con los migrantes todo está bien, nosotros no hemos recibido ni un solo señalamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pusieron ustedes. Ni la recibirá, claro. O sea, digo, todo va a ser perfecto. Sí. Entonces a mí me parece eso... ahorita regresamos a ese tema que me parece muy importante. Que es interesante que el discurso del presidente, que es el tema anticorrupción, pues queda también muy bien con el discurso con el que entró Saldívar a la Corte, con el tema de nepotismo y corrupción. Claro. Tenemos ahí dos precedentes interesantes que a lo mejor el auditorio le ayuda a esclarecer el tema. Más o menos en septiembre, octubre del año pasado, Mexicanos contra la Corrupción publicó una información sobre el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, lo que se llama la familia judicial. Y en 4 estados de la República pudieron probar cómo hijos, cuñados, sobrinos, hermanos se encuentran de alguna manera, pues digamos, en una red allá dentro del Poder Judicial. De hecho ponen el ejemplo, del caso, el nombre, de un hombre que entró como oficial, ahorita les digo que era oficial judicial, espérenme tantito. A ver, ahorita les digo, fíjate. Hablaba de que magistrados y magistradas contrataron a 36 familiares, hijos, sobrinos, primos, cuñados. Aparecieron en puestos que les permitió con el tiempo ir ascendiendo en el Poder Judicial. Y un caso representativo fue un hombre que ingresó como oficial judicial en Morelia, donde su mamá era juez, y luego él se convirtió en juez y ella ascendió a magistrada en Querétaro, donde trabajaban 8 parientes de ambos. Es decir, claro, al poco tiempo sale la judicatura hablando de una investigación al respecto y también con nuevas disposiciones para tratar de frenar el tema del nepotismo. Es la coyuntura perfecta. Es la coyuntura perfecta. Con eso entra mediáticamente el presidente de la Corte y al mismo tiempo el presidente de la República es una de sus banderas, anticorrupción. Y hoy lo que nos dicen es, vamos juntos sobre este tema. Y lo que subraya Saldívar es, esto no modifica la estructura. ¿A qué se refiere él?
aquella corte pequeña arriba de la corte, ¿se acordarán ustedes? Claro. O crear una sala nueva anticorrupción. Sí. Frenamos eso, pero presentamos esto otro y lo presentamos juntos. Que ya no es necesario crear una nueva sala porque Ah, ya sí, está subordinado claro. el Poder Judicial, digamos, ¿no? Entonces quedan Es decir, bien, digamos, miren, los dos discursos. Ya nomás para terminar con esta parte, porque me interesa que abordemos también los otros. Yo creo que hay que esperar a conocer completa la propuesta. hoy, porque lo que se presentó en la mañana solamente fue, digamos, lo que al presidente le interesaba. Exacto. Sí, digamos que, pero la propuesta es mucho más porque hay nuevas leyes, hay Cambios hay constitucionales. hay otras cosas, hay por ejemplo la creación de tribunales especializados en violaciones a derechos humanos. Entonces, yo creo que vale la pena, pues a lo mejor invitar a un especialista, nos diga. a lo mejor puede ser este hombre si quieres, si tú lo puedes conseguir, y que nos hable, pero ya sobre la base de la iniciativa Los conocida. cambios constitucionales que implican lo que Así hoy es. se Les presentó. prometemos que la semana entrante, que Malala, ustedes saben que María Elena Cantú condujo el noticiario del canal judicial De la Corte. durante ¿cuántos años? 9. Miren, este Entonces, asunto, bueno, sí. pues ahí ayúdanos para ver quién Sí. puede hablar sobre este tema. De estos cambios constitucionales que llegarán hoy al Congreso vía el Ejecutivo, no es solamente, para de alguna manera concluir un poquito el tema, no es solamente de lo que nos hablaron hoy, trae reformas constitucionales y trae cosas importantes en materia de constitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implican estos cambios constitucionales que hoy no se mencionaron en la mañanera? De eso hablaremos próximamente. Sí, miren, este asunto legal parece muy árido, pero la verdad es que es muy importante porque Sí. hay una serie de cambios, por ejemplo, a la ley de amparo, y a la presentación de recursos de inconstitucionalidad en esta iniciativa Y controversias constitucionales que me preocupa, por ejemplo, porque se ha estado hablando de que van a blindar al presidente de la República de todas esas cosas. Entonces, no lo sé, pero digamos que nos debemos este encuentro. Perdón por los problemas que hemos tenido de internet, ya me di cuenta de que no tenemos señal en YouTube, en Facebook sí tenemos señal. ¿Y Pero en bueno, YouTube no? en YouTube no. Pero estamos grabando para Lo pasar lamentamos, de veras. el programa. En fin, el segundo tema que me pareció importante, hoy se le dijo al presidente, esos 2,000 millones de pesos que le dio el señor fiscal el lunes, resulta que son del Infonavit, no son. Yo no me explico por qué el fiscal entrega al presidente de la República un cheque de un asunto del Infonavit, con una aclaración: el Infonavit no es un órgano del gobierno, no es es un órgano tripartita, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dio el dinero que le correspondía al Infonavit? ¿Por qué se lo dio al presidente de la República? No lo sé. Pero se aclara que, dice el periodista, le pregunta al presidente, que esto es parte de un atraco, casi dijo eso el periodista, de 5,000 millones que sucedió hace un tiempo. Una empresa obtuvo la reparación del daño que no venía en el contrato y que, ojo, dice la nota, dice el Reforma, que lo aprobó el entonces director del Infonavit, David Penchina, ¿sí? Y que fue un contrato que había asignado el anterior titular, que era Alejandro Murat, hoy gobernador de Oaxaca, los dos del PRI, por cierto, y el gobernador de Oaxaca pues es uno de los gobernadores predilectos del presidente de la República, lo ha ensalzado, lo hemos dicho aquí en muchos lugares. No estaba previsto en el contrato que le resarcieran de un supuesto daño de 5,000 millones. Parece que la empresa ya devolvió 2, pero dice el presidente, vamos por los otros 3. En fin, este asunto, la verdad es que si se quiere luchar contra la corrupción, pues tiene que salir todos los nombres y todas las situaciones. No sé ustedes qué opinan. Mira, yo leí hoy un artículo de Ana Paula Ordorica, que verdaderamente me pareció espléndido. Bueno. Es muy buen Muy artículo, lo voy a subir ahorita en Twitter. Está en el Universal, ¿no? Sí, está en el Universal, Léanlo. búsquenlo. Y de veras, bueno, pues nomás voy a leer un pedacito. Dice el presidente que se van a pagar los 100 premios de 20 millones de pesos de la rifa del avión, que será sorteado el 15 de septiembre. ¿Por qué se mezcla el dinero que recuperó la Fiscalía
con el de la rifa del billete que tiene una foto del avión presidencial, pero en el que se rifará dinero en efectivo? Porque no se va a rifar ningún avión, no, nada. Se va a rifar Se va a repartir dinero. un dinero. Sí. Ahora, Así es. ¿por qué eso se lo entrega el fiscal al presidente? Es algo... O sea, es algo inusitado. Es llevarle el tesoro al faraón, ya que le gusta tanto al presidente hablar de faraón. Y a mí lo que me gustaría saber, y siempre digamos como ciudadana, es cuando se hablan de estos casos, en dónde está la investigación, cuáles son los nombres, qué delitos se cometieron y cómo se va a castigar al respecto. Dijo el presidente que no podía hablar de eso. Ese es el tema. Claro. ¿Cuál es mi reflexión final sobre eso? Cuando se piensa en la Secretaría de la Función Pública, que se supone se debería encargarse de algunos y estos y otros temas, y de la Fiscalía, Perdón. y de la Fiscalía General de la República, uno quisiera una investigación de a de veras. Y por cierto, hablando de si confiamos o no en estas instancias para saber qué pasó, sigo reconociendo labores como la de Mexicanos contra la Corrupción, Claro. que con su independencia, con los profesionales que ahí trabajan, tanto a tanto nos va informando si realmente en los hechos vamos avanzando contra la corrupción o no. Sí, aquí lo que dio a entender el presidente, y seguramente lo oyeron, fue una especie de, pues no estamos persiguiendo, si devuelven el dinero como Pues sí. ya no pasa nada. ¿Sí? Claro. O sea, yo entendí, o sea, estoy oyendo bien. Miren, si ustedes oyen esa parte de la mañanera, a lo mejor yo entendí mal, y como No, dice, yo lo como, oí también, como Pero, dice Enrique pero Quintana, no me quedó claro. no estoy siendo muy subjetivo, dice Quintana, que nos apaciguemos, que tratemos de entender a los otros. Tiene razón. Yo creo que hay que empezar a hacer, pues, tratar de ser Meditación. menos subjetivo, digamos. Pero yo lo que entendí del presidente, Teresa parece que también entendió, es, miren, cuando sacamos lo de la ley esta de las facturas, dijo la norma esta de las facturas, mucha gente se apresuró a devolver dinero. Y entonces me dio la impresión de que eso ya no se les va a perseguir. No, pues ya no. A mí Entonces, no me quedó claro eso. Me entonces gustaría que no quedara así, ¿verdad? Uno se pregunta, o sea, ya cometieron un delito, pero si regresan el dinero, Ya, ahí muere. ahí muere. Porque a mí lo que me interesa, pues, siendo Es presidente de el la dinero República, es el para billete. devolverle al pueblo. Sí, para rayarme, robado. como diría el presidente. Yo lo que diría es que si eso fuera así, pues que es una decisión discrecional, pues no tiene que ver nada con la norma y con la cultura de la legalidad que le hace falta a este país. Claro. Yo creo que lo que hace falta es, tienes un caso en el que se presume corrupción, investígalo Sí, y claro. aplica la ley. Así de simple, porque ese es un precedente para frenar otros casos de corrupción, Sí. y no en el contentillo de lo que decía un No, si tú regresas el funcionario o dinero ya no otro. importa. Ya no, Qué ya no hay padre. bronca. Porque si no te descubren, pues ya no importa. No, además, bueno, pues el Reforma, no nosotros, sino el Reforma mencionó a dos gentes, David Penchina y Alejandro Murat, diciendo que están implicados. Entonces, yo supondría que no solamente es un asunto de regresar el dinero, y esto nos lleva, Casado, a la detención del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Les voy a decir, tiene razón Carlos Loret hoy, le cae como anillo al dedo al presidente Pues sí. este asunto. Lo vamos a ver que lo va a explotar. ¿sí? Claro, meses. Sí, pues no sé si meses, no sé si le alcance Oye, para en lo meses. del avión ya llevamos un mes, Sí, hablando de eso. pero lo va a seguir explotando la detención de Emilio Lozoya. Sí, a mí me parece que si hay pruebas, pues se le condene, porque hasta ahorita son acusaciones. Entonces, vamos a ver que se sigan adelante estas investigaciones, ¿sí? Y ver en qué termina, porque resulta que pues a lo mejor también rezarse el daño y ya no hay problema, ¿no? Sí, lo que sabe? quisiéramos En saber es, En ese caso no, En por la ese caso cercanía yo creo con que Peña, no, ¿no? sí. pero Ahora, el tema es su abogado juicio dijo, justo, es decir, un juicio sí. justo como el derecho que tenemos cualquiera Sí, de los su mexicanos. abogado dijo, Me acusan, tengo mi abogado defensor, ahí está la fiscalía, Así es. la fiscalía debe de probar, la defensa debe Sí, así hacer lo propio, y de ahí un juzgador decide, se violó la ley, castigo, no se violó la ley, entonces queda el asunto aclarado, pero que sea por la línea, ese camino de la justicia, por así decirlo, y no por la vía de la política. Así es. sí, sí.
Bueno, pues yo no quiero que nos vayamos sin hablar del tema de los migrantes. Sí, vamos a porque hablarle. me parece que Porfirio Muñoz Ledo, con todo y su edad y sus cosas, Sus y lo que achaques. ustedes quieran, pues sí les puso una banderilla medio fuerte y no sabían qué decir. Muchos preguntaron sobre pues qué pensaba el señor Ebrard, una de las defensas, la otra era que no, que ahorita no, pero que luego les van a decir y que quién sabe qué. Pero finalmente estos resultados tan exitosos de cómo han contenido a los migrantes se ha hecho con una cosa impecable, de una manera perfecta. No se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa, dado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no ha habido ningún señalamiento. Así es. Entonces es el asunto perfecto. O sea, ¿cómo Sí, logras destrabar eso? Sí, ¿no? A mí O sea, me quedó, está el tema migratorio, por supuesto, esta reducción del 74.5% de la que habla el canciller, pero lo que me quedó como con un buen sabor de boca es la independencia de Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, es un legislador que pertenece a ese partido y sin embargo, ya que hoy hablamos de independencia desde que se abrió el Rapidín, ahí sí tienes un ejemplo de independencia. Yo pienso distinto, hago lo conducente, voy, me paro ahí con todo y mi edad, checo con mis ojos y entonces abro la boca, hago uso de mi voz y digo, condeno esa política. Bien por Porfirio Muñoz Ledo, Pues sí. bien por su independencia A ver, como legislador. Ahí simplemente primer dato. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que además es una persona que maneja muy bien la Sí, palabra, claro. los datos, etcétera. Muy elocuente. Y bueno, es un hombre bien informado, pues así deberían ser todos los estemos de acuerdo o no con él o con López-Gatell. Debo reconocer que estos dos funcionarios pues son Sí. las estrellas de López Obrador, son funcionarios con mucha capacidad. Inteligentes. Sí, entonces dice el secretario que se ha reducido un 75% los migrantes que están de Centroamérica que están en la frontera. O sea, pues es una barbaridad. La pregunta es ¿cómo? Porque eso no quedó claro. Le preguntaron sobre los migrantes que no están registrados, que no están en albergues y que están bajo puentes, en lugares apartados, por ejemplo en Tijuana, por ejemplo en Ciudad Juárez, que eso sí están sujetos pues, a una serie de vejaciones, incluso el crimen organizado. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones de derechos Médicos humanos. Sin Fronteras es una de las organizaciones a quien le interesa. Eso el no tema. lo contestó No, tampoco Ebrard, lo de los niños que nacen en territorio mexicano. que se han negado en el registro civil De a registrarlos para que no tengan pues ahora sí que el derecho de ser todo mexicano. mexicanos. Y, en fin, Así es. eso también Entonces, se quedó ahí. eso también se quedó Y ahí. ya no hablemos, perdón que lo diga, pero ahorita que todos andamos en la paranoia del coronavirus y en fin, ¿quién está viendo esas personas si están enfermas, si no están enfermas? O lo que ya hemos dicho aquí 1000 veces, las vacunas de los niños, que no se vaya a desatar ahí, no sé, cólera, dengue, Las todo es condiciones. Ya lo tenemos. O sea, Las de veras. condiciones tremendas. Ahora, por eso yo me ahí- refería a Médicos Sin Fronteras. Ahí Saca vale un la informe pena, que es señalar lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Miren, Porfirio y varios diputados de varios partidos se fueron a estaciones migratorias. Sí. Y lo primero que notaron fue que olía a pintura cuando llegaron a la estación. Esta es una vieja táctica de Sí, los gobiernos. Que va a venir una comisión, pues a ver, arreglen, barran, Las banquetas, las florecitas, jardines. y entonces para que todo esté bien. No, y pasaba, digamos, la comitiva y levantaban Sí, o cuando las inauguraban los florecitas. hospitales, Sí. los presidentes pues la llenaban de equipo, que lo alquilaban una semana, y cuando se iban, pues cada se llevaban el equipo. En fin, pero este asunto de parafernalia absurda, llegó la comitiva y no sé qué, bueno. Lo que dijo Porfirio, porque yo oí, sí, que los diputados habían entrevistado a más de 100 migrantes, que él en lo personal había entrevistado a 20 migrantes, y dice que pues, esto es un abuso, que que a los niños se les está abusando de sus derechos humanos, que no los dejan comunicarse con el exterior,
que no dejan que abogados los asesoren, que no dejan que las organizaciones, no lo decimos nosotros, lo dice un diputado de Morena, y por supuesto diputados del PAN, diputados del PRD, que dicen, pues está pasando esto en las estaciones pero como migratorias. El señor Solalinde pues ya despacha en Palacio Nacional, pues ya es, todas las voces que en algún momento se levantaron para defender a los migrantes, ahora están acostados. Ahora están echadas allá. Bueno, y una cosa que tú decías que vale la pena señalar es, se ampara Marcelo Ebrard en el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les ha hecho ningún señalamiento. Pues como tú dices, no se los va a hacer. Ni se los va a hacer, no se pues los va ¿cómo? A hacer. Pero ojo, hay miles de quejas, ¿sí?, de abusos, ¿sí?, no solamente contra los migrantes, sino contra ciudadanos mexicanos, miles de quejas con relación a los soldados, a los marinos y a la Guardia Nacional en todo el país, pero no hay, tiene razón ahí Marcelo, no hay señalamientos. No, ni habrá. Y entonces, como dice, pues si no hay señalamientos, pues no nos preocupemos. Pero y ahora resulta que un presidente como López Obrador, que siempre se burló, dijo que lo que importaba era lo que pasaba, que era todo de leguleyos. Ahora resulta que tenemos un gobierno que se volvió de leguleyos. Sí, pero ahí está Amnistía Internacional, no solo Médicos Sin Fronteras. Esta semana creo que publicó su informe. Y Amnistía Internacional también hace unos días, yo vi el informe. Bueno, pues la situación es muy delicada ahí, sí. Y estamos todos, miren, hagan de cuenta, la cosa de este tamaño, es como, híjole, se dice que hay campos de concentración en Alemania. Ah, no me digas. Sí, se dice que los están matando, se dice que es un exterminio, se dice, y todo el mundo así. O sea, hasta que las cosas llegaron, hasta Pearl Harbor, para ser exacta. Y si no, pues nos hacemos los tontos y miramos para otro lado y a ver qué pasa. Bueno, ¿qué está pasando ahí en la frontera? No sabemos. No sabemos. Así se sabe. No sabemos. Ahora te voy a decir, por desgracia, la última encuesta, la mayor parte de los mexicanos está de acuerdo en el trato que se le da a los Claro, porque discriminamos. Es terrible. Miren, vamos a suponer que no queremos que vengan los migrantes. Ok, si la mayoría dice eso, pero entonces no los tratemos como si fueran, bueno, no sé ni qué. Hay escenas en YouTube, véanlas, en donde parece que abren una reja y los pobres entran, y luego abren otra reja y entran, y sale, y uno dice, pues ¿qué es esto? O sea, es como reces. Déjenme compartirles esta nota de Médicos Sin Fronteras. La migración centroamericana por México, una crisis humanitaria. Sí. Aguas con este testimonio. Me desnudaron frente a mi esposo y mi hijo. Abusaron de mí frente a ellos. Cuando llegamos a Nuevo Laredo, unos sujetos nos secuestraron. Escapé, pero mi hijo no. Me fui por amenazas de los maras, porque no era capaz de pagar el impuesto de guerra. Pagamos $5,000 por el rescate de mi hermana. Seguimos sin saber de ella, no confiamos en la policía de aquí, se refiere a México. Son algunas de las historias atroces a las que están expuestos los migrantes centroamericanos todos los días en nuestro país. Testimonios han sido recogidos por pacientes atendidos por la organización Médicos Sin Fronteras México. A ver, comentario final. Bueno, eso sí. No nos demos por vencidos, o sea, tenemos que seguir hablando, seguir levantando la voz y que seguir diciendo pues lo que pensamos y lo que creemos. Y eso finalmente yo creo que va a dar un resultado, porque si cada vez somos más los que nos oponemos a este tipo de situaciones, pues tendremos que influir, tendremos necesariamente que incidir en un cambio. Si nosotros, en fin, lo digo a título personal, pues yo no quiero que le vaya mal. ¿Cómo voy a querer que le vaya mal? Yo quiero que nos vaya bien a todos. Sí. Es simplemente cumplir la ley. Es así de sencillo, en todo. Comentario final, ¿no? Suscribo lo que dice Ter en el sentido de no se trata de que le vaya mal al presidente, claro que no, porque bueno, de ahí depende en muchos sentidos el rumbo que tome este país, de las condiciones, de la calidad de vida en este país, de qué pasa con nuestros derechos. Así que pues
lo que hacemos son observaciones justamente pensando, antes que nada, en los derechos que todos tenemos y que se encuentran en un librito que se llama Constitución y que debe tener algún sentido en este país. Sí, miren, nosotros hemos hablado y hemos dicho, vamos a tratar de hacer críticas sustentadas y sin usar descalificaciones como las que a veces recibimos. A mí tampoco me gustan los apodos que se le han puesto al presidente de la República. O sea, me parece que no se vale. Es que le baja el nivel a la oposición. Le baja el nivel a los que no estamos de acuerdo, por eso. Sí, entonces la gente deja de oírte si empiezas a hacer eso. Nosotros rechazamos esos apodos, no vamos a jugar a eso. Tratamos de hacer una crítica respetuosa, pero con elementos. En fin, les voy a leer pues, algunos de los comentarios de ayer, porque los de ahora pues no tenemos internet. Oigan, perdón, hemos tenido muchos problemas con la señal, Dice Rosa Yescas, que los comentarios de José Muñoz pues, son válidos porque es su forma de pensar y ver la realidad. Lástima que no sea capaz de ver y evaluar las situaciones tan graves que están desarrollándose en el país y se deje llevar por una simpleza. La simpleza es la compra de un avión hiperlujoso para que el presidente de la República pudiera trasladarse y que no tome en cuenta que en realidad pues, era un avión que iba a durar 30 años y pues cuando ¿Y tú si haces estaba muy esto lujoso adentro, pues lo hubieran arreglado, pues ¿cuál es el problema? No, a mí me parece bien que se haya comprado ese avión porque iba a durar 30 años. A mí también, era una inversión. Si adentro no quería que tuviera cama o regadera o quedó fuera, pues se lo hubieran quitado y ya. En fin, aquí resalta Rosa que pues, al presidente todo lo que sea extranjero le da fobia y hoy se vio otra vez en la mañanera, no entiende la política extranjera, etcétera. Diego Vega dice una tragedia del sistema de salud cuando la soberbia domina al hombre. Milena de la Fuente dice muy preocupante que estemos retrocediendo en el tema de salud. Rosa Yescas regresa y dice yo les pregunto cómo se hace el activismo que menciona Antonio Medina. Esta pregunta me pareció importante, se hace muy esforzadamente, Rosa. Mira, cuando uno decide ser activista, lo primero del caso es que los medios generalmente no te pelan porque no tienes peso. Entonces tienes que empezar a tocar puertas, a juntarte poco a poco con la gente, como este esfuerzo que nosotros hacemos, ¿sí? No, como no hay dinero, pues nosotros le agradecemos a Marilena, a Miguel, a Mónica. Que vengan, pues porque vienen en uso de su tiempo, viniendo desde lejos, todo lo que les pagando gasolina, un café y un muy buen café, muy buen café. Entonces sí me parece que pues, nos hacen un gran favor. Pues el activismo desde abajo es así, Rosa, o sea, tocando puertas. El activismo LGBT es muy esforzado, el activismo de género es muy esforzado. Dice que fue muy interesante, dice Milena de la Fuente, oír a José Antonio, que Lomito Agrio dice que la meritocracia es anulada por la ineptitud, estamos viviendo, o más bien muriendo, el resultado de la política de López, cada día sin tratamientos del cáncer o VIH, es un retroceso terrible para la salud. Melinda Flores nos agradece los comentarios, en especial a Antonio. Lucía Silva, hola rapidines, a los chairos se les olvida que Morena está formado por PRI, PAN, PRD y los guía un loco mesiánico. Juan José Cerrato, buenas tardes a la mesa del Rapidín, la 4T juega, Simón dice, porque todo lo que dice el presidente lo hace al pie de la letra. Rosa Yescas, si no es problema de abasto, entonces ¿qué pasa? ¿Qué ignorancia o indolencia demostró el subsecretario de Salud hoy? Coincido con Antonio Medina, el presidente y los funcionarios no nos hacen ningún favor, porque es su obligación. Dice, en fin, dice Lucero Garibay, me agradó mucho escuchar a José Antonio, a nosotros nos da gusto que haya aceptado nuestra invitación. Como ven, pues nosotros invitamos a PRD, y de todos PAN, los partidos, o gente sin partido. Sí, porque luego ayer, ya sabes, ¿no? En Twitter, no, qué barbaridad, es que ustedes, cómo me molesta que estén tan cerca del PRD. Pues estamos cerca de todos los que creemos en la libertad de expresión, de todos los que creemos en que podemos construir un país un poco más justo, pero de una manera inteligente y no populista. De todos esos. Todos estamos cerca. Que me parece importante, dice, con respecto a la investigación sobre los hechos de Ayotzinapa, la verdad no se debe menospreciar el esfuerzo realizado por la administración anterior.
que aunque ha sido rechazada por un dictamen incluido en la sociedad, no deja de mostrar muchos datos importantes en sus casi 300 páginas. Son más de 300. Así es. Son así carpetas y carpetas. Evidentemente se puede refutar la idea de la verdad histórica por no corresponder a la verdad en un 100%. Yo ahí estoy de acuerdo, creo que con todos sus defectos la investigación avanzó en una dirección que debería seguirse en esa dirección para saber realmente qué sucedió. A lo mejor el procurador en aquel entonces metió la pata, no debió decirlo así, no debió decir que todos, etcétera, pero me parece que empezar una investigación de cero 6 años después, pues no va a conducir... No tendría por qué ser, porque hay organismos internacionales que participaron en la investigación y que vale mucho la pena retomar sus consideraciones y sus conclusiones y sus recomendaciones. Bueno, y por último, Piloto 31 me dio mucho gusto, dice, los veo yo al término de mi jornada aquí en West Papúa, Indonesia. Ándale. Sí, saludos. Saludos, qué padre. Sí, y cuídense. Meche Ro, que nos felicita y que está enojada con el señor presidente de la República. Entonces, en fin, ¿algún comentario de Facebook? Dice Lupita Montiel que se cayó YouTube. Sí. Lupita Montiel que dice que se cayó YouTube. Dice Zaida C, una sugerencia, hagan programas especiales donde expliquen con más tiempo los diferentes temas que son preocupantes y se prestan a confusión. Estamos de acuerdo. Zaida C dice que hagamos especiales de temas importantes. Claro que sí. Carmen Delgado dice, ese dinero tendría que entregarlo al SAT. Ahora resulta que todo a López. Pues sí, todo va directo. Pues ¿Quién dijo? Carmen Delgado, ¿verdad? Sí, varios abogados nos dijeron eso, que no se le debe haber entregado al presidente. Sí. Les recomiendan que de temas digan el INE, las pensiones, el tema de hoy, la extinción del dominio, entre otros. Okay. Sí, el tema del INE yo creo que también es una cosa bastante fuerte que tenemos que hacer un especial. ¿Quién sugiere eso? Zaida C. Y también dice Zaida C. Que las medicinas que no necesariamente tienen aval de la Secretaría de Salud. Dice Yolanda Caram, hola, estuve platicando con una jefa de hospital muy conocida y dice que ningún hospital tienen el equipo para detectar el coronavirus y ninguno está preparado. Híjole, ay, qué miedo. Bueno, diga usted. Nos pueden escuchar en Spotify, se llama Terevale, en iTunes Terevale, en Apple Podcast Terevale. En YouTube nos pueden ver la grabación, la repetición, perdón, no pudieron hacerlo en vivo, en Facebook sí nos están viendo. Sí, y vuelvo a repetir, yo no quería que le pusieran Terevale, no crean que ya estoy loca también y quiero que todo diga Terevale. Yo le quería poner Fuchicaca. No. Bueno, de María Elena Cantú. Gracias, gracias Jaime, gracias por tu entrevista. Gracias. Sí, muchas gracias. Las voces que nos pueden ayudar. Y estamos que vamos a traer especialistas. Sí, vamos a ver de qué se trata y que las voces que saben de estos temas nos puedan ayudar. Sí, bueno. Bueno, bye. Nos vemos mañana, ojalá con internet.